Chicos, ¿qué tal? Es un gusto para mí darles de nuevo cuenta la bienvenida a esta aula virtual que ustedes ya conocen para poner en manos del Señor también todo lo que vamos a hacer durante esta semana. Es un gusto para mí siempre y un placer recibirlos, atenderlos, poder avanzar también en nuestros contenidos. Y antes de entrar de lleno a lo que el día de hoy vamos a estar viendo, quiero invitarlos a que junto conmigo mediten en esta escritura que el Señor nos tiene mostrada a través del profeta Isaías capítulo 26 versículo 3. Esta cita es muy importante porque nos muestra una realidad y nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué importante es poner todo en las manos de Cristo Jesús, confiar en su palabra, confiar en que Dios está en control a pesar de las situaciones que están a nuestro alrededor, que Dios siempre tiene una respuesta para cualquier duda, para cualquier pregunta, para cualquier situacional que nosotros estemos pasando, que estemos viviendo el día de hoy. Él siempre está dispuesto a bendecirnos, Él siempre está dispuesto a ayudarnos, a darnos una palabra de aliento. Así que yo quiero que medites en esta cita junto conmigo. Él nos guarda, ¿sí? Y Él guarda a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Quien tiene presente a Dios en su mente y en su vida es alguien que va a poder descansar, porque sabe que tiene un respaldo, pero no es cualquier respaldo, es un respaldo correcto, es un respaldo del cielo. Así que vamos a hacer una oración para poder entrar a la clase del día de hoy. Señor, te damos gracias por una semana más que nos permites arrancar. Gracias por un día más que es importante para nosotros y que permites que nosotros estemos en el Señor. Te rogamos que el día de hoy tú puedas bendecir nuestras vidas, aclarar nuestra mente, darnos gracia y sabiduría para poder correr en la materia, para poder avanzar a la medida que tú quieres que avancemos. Guarda a todos nuestros chicos del quinto semestre y a todo aquel que esté viendo también este video. Si persevera en ti, su pensamiento está en ti, tú lo guardarás en una completa paz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como ya lo estuvimos viendo la semana pasada, tenemos un tema que está ligado a lo que hemos estado relacionando, a lo que hemos estado viendo, y tiene que ver con el tema de la administración científica, como lo pudimos estar experimentando la semana pasada también. Esta es una continuidad. Pues, ¿qué es en sí esta cuestión de la administración científica? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su punto? ¿Qué es cuál es el énfasis que tiene en cuanto a la materia y en el área administrativa? El énfasis es que tiene el énfasis de este concepto acerca de administración científica. Bueno, es que se especializa en las tareas, ¿ok? ¿Qué significa o qué es la administración científica? Como lo puedes ver en tu pantalla, tengo un concepto, y es el énfasis que tienen las tareas, aplicándola en los métodos de la ciencia cuando ocurren problemas administrativos. Así también alcanzar una elevada eficiencia industrial. Ese es el objetivo, y eso es en sí, si pudiéramos englobarlo en un pequeño concepto de qué es administración científica. Bueno, pues tiene que ver con esta aplicación de qué, de diferentes metodologías para poder nosotros medir si lo que estamos haciendo o el proceso, el procedimiento que nosotros estamos llevando es rentable, es una cuestión factible. También es aprender una metodología de cómo poder medir con tiempos, con diferentes estrategias, lo que yo estoy haciendo. Si nosotros buscamos administrar cualquiera de los recursos que hemos hablado en clases anteriores, yo tengo que saber qué es lo que voy a medir, cómo lo voy a medir y qué es lo que voy a hacer. Anteriormente les he comentado acerca de la institución de este tipo de materia, ya cuando se conformó como una ciencia después de la etapa del porfiriato, en la que muchos estudiosos empezaron a aplicarla y a ver a la administración ya como una materia, ya como una disciplina o una ciencia para poder estudiar y también aplicarla con diferentes estrategias. Nosotros tenemos a diferentes influyentes o diferentes personajes que influyeron en la cuestión del crecimiento y la evolución de la administración desde Europa, Norteamérica y en nuestro país, como lo vimos en la clase anterior. Pues bueno, la etapa del porfiriato permitió que la industrialización en México pudiera crecer, y eso aperturara también un crecimiento y un desarrollo económico en nuestro país. Varias aportaciones que tenemos en cuanto a la administración científica, ustedes lo ven en su pantalla y estoy haciendo un pequeño recuento. Ustedes recordarán
que tenemos personajes como Frederick Taylor Wilson, ¿sí? O Frederick Wilson Taylor, perdón, que es uno de los iniciadores o propiciadores de la metodología de la administración científica. ¿Qué tipo de aportaciones tiene esto? ¿En qué nos beneficia a nosotros saber acerca de administración científica? ¿Cuál es el objetivo o cuál objetivo lo tuvo este señor Taylor para poder influir, para poder llegar, para poder organizar? Uno de los principios básicos en la administración es la organización. No se puede organizar algo, sí, que no se tiene contemplado, no se puede organizar algo que no se tiene también medido. Para poder nosotros organizar algún tipo de recurso en el área administrativa, nosotros necesitamos primero fijar objetivos, necesitamos primero saber qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, para poder así nosotros hacer un plan, una planeación o un planteamiento de lo que queremos, ¿sale? Entonces, la aportación, una de las aportaciones más significativas del señor Taylor fue la cuestión de los tiempos y movimientos. ¿Sí? Estos principios administrativos en tiempos y movimientos permitieron el uso de estrategias y metodologías para poder nosotros ahora saber las jornadas, si son factibles, si un trabajador que trabaja de 8 a 10 horas diarias, midiendo su tiempo, midiendo su rendimiento, midiendo también su trabajo, diferentes estadísticas, es una persona que está siendo eficiente y eficaz, o si la jornada de trabajo que está llevando es muy extensa, es muy pesado debido a la actividad. ¿Cómo nosotros poder saber si uno de los recursos, hablando en el sentido del recurso humano, está siendo rentable? ¿Sí? ¿Cómo saber si una persona nos rinde también en un trabajo o nos rinde en algún área? Bueno, pues tengo que aplicar un estudio de tiempos y movimientos. ¿En qué consiste eso? Voy a explicarles un poquito para que ampliemos el concepto. Yo puedo medir el trabajo de una persona y cronometrar, ¿sí? En cuanto al tiempo, cuántas actividades realiza en su jornada de trabajo. Si yo quiero que una persona, como administrador, yo quiero que una persona me rinda y me dé resultados en el área en la cual yo lo tengo, pues yo tengo que asignar tareas específicas. La metodología de la administración científica se basa en asignar y separar tareas específicas. Yo no puedo saber si alguien está siendo, si rinde, está siendo eficaz o eficiente en sus tareas o en sus trabajos, si yo no le he definido una tarea específica. Como administradores tenemos que pensar como organizadores, eso es el principio, ¿vale? Por lo tanto, si yo quiero saber si alguien funge y hace las cosas bien dentro del tiempo que le he asignado, tengo que especificarle una tarea. Después de especificarle esa tarea, lo que voy a hacer es cronometrar esa tarea. Yo puedo poner algo que llamaremos parámetro. Yo puedo establecer si un trabajador va a realizarme una tarea administrativa como la captura de datos de cierto documento o de ciertos documentos, y yo le asigno a esa tarea 2 horas para la captura de datos. Después de esas 2 horas yo espero un resultado, espero que esté el trabajo que solicité como administrador. Si esa persona tarda más de 2 horas, entonces yo tengo que hacer un análisis, ¿sí?, de cuáles fueron los factores que influyeron para que él no lograra su tarea. En esto se basa la administración científica. Es una cuestión de organización y de análisis, ¿sale? Si yo quiero saber por qué un alumno no está rindiendo como debe de rendir, tengo que hacer un estudio acerca de los factores que están a su alrededor: ambiente, recursos, el clima que sobrelleva en su día a día, inclusive en su casa. Y si yo quisiera saber por qué razón el tiempo no les alcanza para entregar un trabajo o una tarea, pues tendría que cronometrar cuánto llevan ustedes en hacer cierto trabajo, cierta tarea. Entonces, después de cronometrar las actividades, entonces yo puedo establecer si en base a la comparación con otra persona, cuánto realmente puede llevarse un trabajo o una tarea. Esto es las aportaciones que nos trajo Frederick Taylor. ¿Por qué? Porque él se basó en asignar tareas específicas, asignar o descubrir cuánto tiempo lleva esa tarea para después optimizar el tiempo. Por ejemplo, si, como les acabo de decir, si yo tengo un trabajador en mi empresa
y quiero que ese trabajador realice una captura de datos y asigne un tiempo de 2 horas y él lo hace en 1 hora o 1 hora y media, entonces él ganó tiempo. Y yo puedo decir, no voy a recortar el tiempo de la actividad, sino lo que voy a hacer es asignar otra tarea que pueda cumplirse dentro de ese tiempo que ya le sobró al trabajador. Y es entonces donde podemos hacer un cronograma de actividades. Es donde nosotros podemos hacer una cronometración de actividades y nosotros podemos asignar tareas específicas a un tiempo asignado. Esa fue una gran aportación, porque en el estudio de tiempos y movimientos nosotros podemos definir cuánto tiempo le queremos asignar a un trabajo o a una tarea. Estas son parte de las funciones y aportaciones que, como lo vimos la semana pasada, tuvieron gran influencia en las cuestiones administrativas o en la cuestión de la administración. ¿Qué más decir de la selección de personal, control de trabajo, división de responsabilidades que estaremos viendo más adelante? También tenemos a Henry Fayol, que hizo que esta distribución de actividades tuviera una forma más específica, como las funciones de la organización, las técnicas tanto comerciales, financieras, de seguridad, contabilidad y administrativas. Estos dos grandes, podemos decir, iniciadores, ¿sí? Detonadores, perdón, de la administración científica se compaginaron y cada una de sus estrategias logró provocar que la administración como una disciplina pudiera sustentarse de manera en la que esto pudiera ser para nosotros una base de las cosas que hacemos hoy. Por ejemplo, en nuestro colegio nosotros trabajamos por un horario y en ese horario tenemos diferentes materias y en cada materia tenemos una actividad asignada. Bueno, pues esto se genera a raíz de los principios de la administración científica. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos tener o descifrar qué actividad vamos a llevar en el día, cuánto tiempo vamos a asignar y cuáles son las que quiero que se realicen. De ahí nacieron toda esta cuestión de las calendarizaciones, de los horarios, de saber y poder agregar actividades específicas a un horario y un tiempo definido. Estas personas nos aportaron esto y fue de manera muy profunda. Temas que seguiremos viendo y seguiremos avanzando conforme vamos en el ciclo y las actividades que les tengo preparadas. El día de hoy tengo una tarea específica. Ustedes y yo hemos estudiado diferentes conceptos y la evolución de la administración en diferentes tiempos. La actividad que ustedes ven en pantalla es una secuencia que yo quiero llevar en la manera dinámica, ¿sí?, de la historia de la administración. Ahora ustedes tienen ahí 3 preguntas que quiero que ustedes transcriban y que ustedes respondan. Probablemente esta actividad ya la hayan realizado antes, sin embargo, ahora tenemos un conocimiento amplio de qué sería para nosotros la administración, cuál sería su aplicación, de qué manera funge, de qué manera trabaja, qué es las aportaciones también, cuál sería el impacto de un administrador el día de hoy. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Ahora ya tienen bases asignadas para poder responder, así que espero que ustedes lo hagan de la mejor manera. Número 2. Primero sería esta actividad. Y número 2, ustedes tienen que realizarme una línea de tiempo, ¿sí?, que muestre el proceso evolutivo de la administración. ¿Cómo es que nosotros hemos hecho? ¿Cómo es que nosotros hemos llevado esta cuestión de la administración? ¿Sale? Y que se ha explicado también en pantalla y se ha explicado con las diferentes dinámicas que hemos realizado en los videos anteriores y las explicaciones también en nuestras clases sincrónicas. ¿Ok? Esa línea de tiempo, ¿en qué consiste? En organizar la evolución de la administración y principales aportaciones de la administración. Pueden ser 2 o 3 de cada uno de las etapas de la administración, ¿ok? Ese trabajo necesito que ustedes lo transcriban. Pueden usar los medios electrónicos que ustedes conocen. Pueden hacerlo en PowerPoint, pueden hacerlo en PDF. Entre mejor presentación tenga, mejor calificación también llevaremos, ¿sale? Esta pantalla que les estoy compartiendo
es la continuación de la dinámica. Ahí ustedes tienen 8 renglones. Ustedes van a anotar todos los procesos de la administración que hemos visto hasta ahorita y cuáles son sus principales aportaciones, mínimo 2. Después de eso, ustedes van a crear esta tabla que les he puesto en pantalla. Esta tabla de criterios es para nosotros valorar cómo nos sentimos frente al conocimiento administrativo que hemos adquirido y saber, y siendo sinceros, saber si realmente he podido entender el proceso de la administración y sus aportaciones, ¿ok? Así que necesito que ustedes copien esta pantalla, la puedan transcribir y me la presenten, ya sea en una tabla dinámica realizada, puede ser en Excel o puede ser en algún PowerPoint o la pueden dibujar directamente en Word, pero debe de llevar estos 3 criterios o estos 3 conceptos y también las 4 columnas que ustedes pueden ver en su pantalla con cada uno de los recuadros que están marcados y ustedes van a asignar o una tachita o una palomita, cualquier figura que ustedes quieran utilizar para decirme en qué nivel ustedes se encuentran en base a estos criterios. Esa es su tarea del día de hoy y necesito que me envíen esas evidencias de la tabla dinámica, de la línea de tiempo y también del cuestionario de las 3 preguntas que pusimos al principio para que ustedes definan qué es la administración, qué es lo que piensan, cuáles son sus aportaciones también importantes y cuál sería el impacto de un administrador el día de hoy, cuál sería su trabajo al día de hoy. Recuerden que nuestras tareas y trabajos deben de llevar una portada para que tenga una mejor presentación, ¿sale? Me la van a hacer llegar, como ya lo saben, a nuestra plataforma Edmodo y si tienen algún problema, alguna falla, pueden acercarme también un correo para que nadie se vaya a quedar sin entregar su trabajo. Chavos, voy a continuar con administración científica durante un tiempo. Prepárense porque ya viene nuestro primer examen parcial que vamos a estar llevando para el mes de octubre. Probablemente sea el día lunes, ¿sí? El siguiente lunes de este día en 8 días. Aproximadamente vendría siendo como el 5, aproximadamente 5 de octubre. Estén al pendiente de todas formas de los avisos en plataforma que les voy a hacer llegar ahí para que ustedes sepan bien su fecha y sepan también su actividad. Cuídense mucho, los queremos, bendiciones a todos. Bye.